Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el verso 5 al verso 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Vamos a analizar en esta mañana una serie de instrucciones que el Señor nos da a todos y a todos los cristianos especialmente, porque sé que nos atañe a todos, porque todos en algún momento somos jefes, o somos patrones, o somos trabajadores, o somos subalternos. Es decir, que para cada uno de nosotros en esta mañana el Señor tiene una instrucción que quiere que aprendamos. Así que en primer lugar, la instrucción va dirigida a aquella persona, o aquel creyente, aquel cristiano que trabaja en una empresa, en una industria, en cualquier organización, incluyendo la iglesia. Dice en primer lugar, en el verso 5, la primera instrucción que encontramos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ahora, ¿por qué aquí se refiere a amos y habla de esclavos? Sencillamente, mis hermanos, porque en la antigüedad la esclavitud estaba aprobada como institución. Era normal que hubiese amos y que tuviesen esclavos, ¿verdad? Era algo normal. Existieron, dicen los estudios, que los romanos tuvieron por lo menos casi 6 millones de esclavos cristianos para ellos. Repito, en ese entonces era algo normal. Hoy día no existe la esclavitud y gracias a Dios por ello. Pero eso no significa que estas instrucciones, que estas recomendaciones o principios no se puedan aplicar a la actualidad, que no sean también para nosotros. Así que dice el texto que debemos servir con temor y temblor a nuestros jefes. Ahora, esto no significa que tenemos que tenerles miedo y temor a nuestros jefes, a nuestros líderes, no. Esto lo que significa, mis hermanos, es que debemos servir con el temor de Dios en nuestro corazón. Con el temor de Dios en nuestro corazón. Una persona, un creyente especialmente, que está desempeñando algún trabajo, debe temer a Dios, debe temer a Dios en realizar o hacer algo indebido en esa empresa o en esa organización. Porque recordemos que lo que hacemos nosotros no lo hacemos para el hombre, lo hacemos como si fuera para Dios. Eso lo debemos saber como creyentes. Lo que aquí la palabra quiere decir es que, repito, cuando estemos en una empresa, cuando desempeñemos un trabajo especial, hagámoslo siempre con temor de Dios. Todo lo que hagamos con temor de Dios. Porque cuando comenzamos, mis hermanos, a actuar de una manera irresponsable en un trabajo, en una empresa, en una organización, por ejemplo, llegando tarde,
tomando cosas u objetos que no nos pertenecen, no cumpliendo con el horario, aceptando o participando del chisme, de la crítica, del juicio contra nuestros jefes, contra nuestros líderes, contra nuestras personas que están por encima de nosotros. Pues mis hermanos, estamos mostrando allí que no hay temor de Dios en nuestro corazón. Todas estas actividades, estas actitudes, repito, muestran ausencia de temor de Dios en nuestro corazón. Miren, el Salmo 25:12 dice lo siguiente: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Qué tremendo, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con todo aquel que teme a Dios. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Mis hermanos, ¿sabe qué significa este texto? Que si tú quieres saber, si deseas saber cuál va a ser tu futuro en una empresa, en una organización, en una industria, en un colegio, en una universidad, en lo que sea, en donde estés trabajando, si alguien quiere saber cuál va a ser allí su futuro, dice aquí la palabra, dice el texto que nosotros podemos llegar a saberlo. Pero dice también que hay una condición para saber cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser nuestra carrera en determinada, repito, empresa, industria u organización. ¿Qué debemos hacer? Dice, debes tener temor de Dios en tu corazón. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, en el sitio donde estemos desempeñándonos, Dios dice aquí que Dios nos va a revelar, nos va a dar como cierta seguridad y certeza de qué va a ser mi futuro en esa organización. Dice el texto también que las personas que tienen temor de Dios, dice, el Señor les va a mostrar el camino que deben escoger, el camino que han de seguir. Porque todos los días, mis hermanos, tenemos ante nosotros un montón de oportunidades que se presentan, repito, cada día en nuestra vida. Que esto, que lo otro, que aquello, que el negocio, que vendo, que compro, que pastor, ¿qué me aconseja? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Mis hermanos, repito, todos los días tenemos esas oportunidades delante de nosotros. Ahora, el pastor, mis hermanos, podrá aconsejarles tal vez, insinuarles tal vez qué puedan hacer, qué trabajo van a decir, qué trabajo van a decidir, qué tendrán que vender, qué tendrán que comprar, repito, como consejo, como asesoría. Pero mis hermanos, el éxito de ese negocio o de ese emprendimiento, mis hermanos, depende de cuán cerca estamos de Dios. Depende de cuánto temor hay en nuestro corazón de Dios. Porque si vivimos una estrecha relación, una íntima relación con Dios, mis hermanos, pues obviamente va a haber un temor de Dios en nuestro corazón. Y dice que Él nos va a mostrar, Él nos va a indicar el camino a seguir, nos va a indicar el lugar donde nosotros debemos estar, y fuera de eso nos va a bendecir y nos va a prosperar. Él te va a mostrar, repito, el camino a seguir, te va a mostrar la persona, te va a mostrar el joven, la joven que te conviene para ti. La ausencia de temor, mis hermanos, en el corazón del creyente está o va a impedir la bendición de Dios para nuestra vida. Fíjense, mis hermanos, aquí cuán importante es que nosotros entendamos como cristianos, como creyentes, como su pueblo, como sus hijos, que seamos santos y que seamos rectos delante de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 17 o 16 creo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. Mis hermanos, una de las maneras de ser santos es siendo honestos, es siendo correctos, es siendo transparentes, es siendo responsables y diligentes en el lugar, repito, que Dios nos coloque en toda labor que se nos encomienda, repito, sea empresa, industria, cualquier trabajo, universidad, colegio, inclusive, repito, iglesia. En Proverbios capítulo 8, verso 17, nos dice lo siguiente. Dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice lo siguiente, dice: amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Los que me buscan con diligencia, dice el Señor, me hallarán. Ahora, ¿qué significa la palabra diligencia? El diccionario de la Real Academia nos dice que diligencia significa cuidado en la ejecución de una cosa. Hacer algo con rapidez, con prontitud, con agilidad y con prisa. Es decir, los que hacemos esto con el Señor, dice que vamos a tener una íntima comunión, intimidad con Dios. Así que una persona, mis hermanos, una persona diligente es una persona que hace las cosas con cuidado, rápido, y es una persona activa, con prontitud. Eso es una persona diligente. Además, quiero recordarles que Dios valora inmensamente la diligencia de un siervo. Lo valora inmensamente. Proverbios capítulo 12, verso 27 dice: el perezoso no atrapa presa. ¿Quién aquí es perezoso? El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Qué tremendo, ¿verdad? Pregunto, ¿cuán serio, mis hermanos, cuán serio tomamos nosotros las labores de nuestra vida? Incluyendo las cosas de Dios, que son lo más importante, ¿verdad? ¿Cuán serio las tomamos? ¿Cuán diligentes somos? Las personas que son diligentes se caracterizan porque ellas, mis hermanos, invierten un gran esfuerzo, gran dedicación a lograr o alcanzar sus metas en la vida. Eso hace un diligente. Y esta, mis hermanos, es la actitud que Dios espera de sus hijos, que seamos diligentes. Esa es la actitud que debemos mostrar en el lugar donde nosotros nos desempeñemos como trabajadores, como siervos, como líderes. Es la actitud, repito, que Dios espera de cada uno de nosotros. Muchas personas quieren esforzarse lo mínimo, pero quieren alcanzar lo máximo. Y así no funcionan las cosas, mis hermanos. Recordemos lo que el Señor Jesús mismo dijo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es? Demostrar o mostrar a nuestros jefes, patrones, superiores, el mismo esfuerzo que usted quisiera ver en ellos para con cada uno de nosotros. Es el consejo del Señor Jesucristo. Y Dios espera que nosotros seamos aún más diligentes espiritualmente. Oído, que seamos más diligentes espiritualmente que en las responsabilidades físicas o materiales. Dios espera, repito, más diligencia aún en la parte espiritual. Esa vieja creencia o enseñanza de que Dios me acepta como soy es mentira. Es que yo soy así, y así me criaron, y así nací, y así me quedo. Mi amigo, entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios? Para eso es que buscamos a Dios, para eso es que necesitamos a Dios, ¿cierto? Para que no seamos como siempre hemos sido. Dios, mis hermanos, Dios no va a aceptar en su familia a cualquiera. Dios va a aceptar a aquellas personas que han aceptado o que han respondido a su llamado,
y han escogido seguirle diligentemente. Son los que Dios escoge. No piensen que, es que, como escuchamos muchas veces, ¿cierto? Es que yo soy así y a mí me gusta ser franco y decir la verdad, mi amigo. No confundamos la franqueza con la grosería. Dios quiere que nosotros cambiemos y Dios quiere transformarnos, cambiar nuestro corazón. Repito, para eso, de eso se trata de ser cristiano, de ser diferente, ¿verdad? Si ayer era una cosa, hoy debo ser otra, porque eso es lo que hace el Señor en nuestro corazón. Así que la diligencia es una actitud también que no se desarrolla automáticamente. Esa diligencia, repito, no llega así, como por arte de magia, no. Es una importante característica que hay que buscarla y hay que perfeccionarla cada día. Tenemos que buscarla, repito, buscarla y perfeccionarla. La diligencia. Muchos obviamente son diligentes en sus actividades diarias de trabajo, arreglo personal, alimentación, cuidado de sus hijos, de su casa, de su hogar, etcétera, etcétera. Pero la Escritura nos exhorta también a ser diligentes en buscar primeramente las virtudes espirituales, en ser diligentes primeramente en buscar de Dios el conocimiento de la palabra, la cual, dice la Biblia, nos hace sabios para la salvación, mucho más importante. Ahora, lo contrario a la diligencia, ¿saben qué es? La pereza. Es lo contrario a la diligencia. Romanos capítulo 12, verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Oído, no perezosos. La pereza es contraria a la diligencia y no es aprobada por Dios. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que decíamos que lo primero que nos manda aquí la palabra en Efesios es que sirvamos a nuestros superiores, a nuestros jefes, a nuestros patrones. Dice, con temor y temblor. Y lo segundo dice, con sencillez de corazón, de vuestro corazón, como a Cristo. Esto, mis hermanos, significa desarrollar nuestras actividades en cada uno de esos lugares donde Dios nos ha colocado con transparencia, con honestidad, con sinceridad, sin hipocresías. En otras palabras, sin ninguna intención malvada o perversa, sin intención de hacer mal a la compañía, de hacerle daño a la empresa. Es increíble, no logro entender cómo personas en una empresa, en una organización, en una iglesia, por ejemplo, por detrás, por debajo, quieren hacerle daño a esa organización o a esa empresa. No logro entender cuál sea la razón o el propósito de eso. Con sencillez de corazón, mis hermanos, significa, repito, que seamos en todas las cosas transparentes. En todas las cosas transparentes. No nos coloquemos una máscara para hablar con el jefe, pero después nos la quitamos para actuar de otra manera. O cuando el jefe está presente, llenarlo de halagos, de bonitas palabras, pero cuando se da la vuelta, entonces con los compañeros, con los amigos, comenzar a despotricar, a criticar, a juzgarlo. Mis hermanos, eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. No es buena idea. Mi mejor consejo, miren, el mejor consejo que yo les puedo dar, el consejo más sabio, es que nunca hablen de sus jefes en las empresas. Nunca hablen de sus patrones, ni de sus líderes, ni de sus superiores en ninguna organización. ¿Saben por qué? Porque todo eso, tarde que temprano, va a llegar a oídos del jefe, del patrón, del líder, del pastor. Ustedes no se imaginan todas las cosas que llegan a nuestros oídos. Todo lo que hablan de uno, tarde que temprano se sabe. Igual todo lo que ustedes hablen con sus patrones en la empresa, tarde que temprano va a llegar a oídos de ellos. Y cuando haya reducción de personal, ¿sabe quiénes son los que van de paticas para afuera? Ya saben quiénes. Así que el mejor consejo: no hablen mal, no critiquen a sus superiores,
delante de otras personas, porque esas mismas personas nos cuentan, o ellos le dicen a otro y otro nos cuenta. Así que mis hermanos, en eso tenemos que ser sabios, y Dios nos dice aquí, nos enseña, no hagamos eso, porque no está bien, primeramente delante de Dios y obviamente delante de los hombres tampoco. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mis hermanos, una de las razones también por las cuales Cristo murió por nosotros es para que nosotros demos de nuestro corazón, sincera y honestamente, un amor sincero, un amor puro, no contaminado, no hipócrita, sino sincero y real. Que el amor, mis hermanos, que el amor y el cariño y la amistad que uno le brinde a una persona sea, mis hermanos, lo más sincero, lo más fiel y lo más real posible. Es lo que un creyente especialmente debe hacer. Miren, cuando le brindamos, cuando le ofrecemos la amistad a una persona, primero, no debemos hablar de esa persona mal, delante de nadie. Ni siquiera deberemos hacerlo con nosotros mismos. Y segundo, no deberíamos permitir siquiera que otras personas hablen de esa persona que supuestamente es su amigo. Porque eso es una amistad sincera. Eso es una amistad recta delante de Dios. No podemos, mis hermanos, llevar una vida doble. Si usted, por ejemplo, es amigo de alguien y usted ve o usted sabe que le van a hacer daño a esa persona y usted aliarse con él, mis hermanos, es llevar una vida doble. Y Dios no quiere eso de sus hijos. Dios nos dice aquí que seamos transparentes, que seamos rectos en nuestras relaciones. Dios dice, nos manda a trabajar ¿cómo? Con sencillez de corazón. ¿Qué más nos dice? El verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué significa este texto? Una persona que trabaja solo porque quiere agradar al jefe, solo porque quiere impresionar a su superior. Eso es trabajar sirviendo al ojo. Porque lo único que a esa persona le interesa es quedar bien con su jefe. Pero no le importa quedar bien con el jefe de jefes, ¿verdad? Con el verdadero amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado muchas veces por ahí la expresión que dice: si nosotros desagradamos a Dios, ya no importa a quién agradamos. Pero si agradamos a Dios, no importa también a quién vamos a desagradar. Ahora, claro que no está mal agradar al jefe, ¿cierto? Pero que sea como con trabajo, con diligencia, con responsabilidad, con compromiso, que sea una genuina y real motivación. Y a través de eso, pues, obviamente agradar a nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, todo, es todo, ¿cierto? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 31 y 32 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pastor, ¿será que es malo ir a la discoteca? Si usted cree que es para la gloria de Dios, es que ya que puedo hacer tal cosa, no me pregunte a mí, pregúntele al Señor, pregúntele a Dios. Si lo que va a hacer es para la gloria de Dios, es para agradar a Dios, ¿correcto? O si no, ya sabes la respuesta. No trate de buscar una respuesta diferente. Todo lo que hacemos, todo es todo,
que sea para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Una de las preguntas tal vez más importantes que nosotros nos hacemos constantemente es, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? Sé que muchos de nosotros tal vez nos hemos hecho muchas veces estas preguntas. ¿Para qué vine yo a este mundo? Ahora muchos contestan, bueno, pues yo no sé para qué vine a este mundo. Otros dicen, bueno, eso fue un error matemático de mis padres. Otros pueden decir, bueno, solamente eso fue un accidente. Pero mis hermanos, quiero recordarles que en este mundo nada sucede que esté fuera de la voluntad de Dios o de su propósito. Nadie entra a este mundo sin que Dios lo haya determinado. Así que el pasaje que acabamos de leer anteriormente nos enseña cuál es el propósito de la vida. Nuestra vida, nuestro propósito en esta vida, mis hermanos, ¿cuál es? El de dar gloria a Dios, el de glorificar a Dios. Dios, mis hermanos, debe ser el centro de nuestra vida. Todas las cosas que hagamos, todas las cosas que vamos a hacer, deben girar en torno o alrededor de Dios. Todas las cosas, aun aquellas cosas que aparentemente son insignificativas, deben ser centradas en Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, dice, sea para glorificar a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito, vivir para la gloria de Dios. Ahora, hay 3 preguntas importantes que deberíamos hacernos al respecto. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Por qué debo glorificar a Dios? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios? En primer lugar, quiero decir lo que no es glorificar a Dios. Mis hermanos, glorificar a Dios no es hacer a Dios glorioso, porque Dios ya es glorioso. O sea, Dios posee toda la gloria, toda la gloria. Así que nada de lo que yo, usted o cualquiera haga le puede dar más gloria a Dios. Él no necesita de nosotros, porque Él ya es glorioso, mis hermanos. Él ha sido, es y será eternamente glorioso por sí mismo. Así que no podemos hacer a Dios más glorioso. No hay nada, repito, no hay nada ni nadie que pueda hacer a Dios mejor Dios o más glorioso. No podemos mejorar a Dios. Ahora, fíjense, el beneficio que nosotros sacamos por ser justos y santos, que deberíamos hacerlo, ¿cierto? El beneficio que nosotros sacamos por ser justos y santos, mis hermanos, eso no va a ayudar a Dios a ser mejor Dios. Eso solamente nos va a ayudar a nosotros. Recuerden, Dios no necesita de nuestra santidad, de nuestra justicia. Todo eso, mis hermanos, solo nos puede ayudar a nosotros mismos. Miren, el libro de Job, en el capítulo 22, verso 2, dice lo siguiente. Pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. En otras palabras, lo que aquí Job está diciendo es, si nosotros somos justos, si somos santos, si somos buenos, ¿eso le va a ayudar a Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Dice, solamente nos va a beneficiar a nosotros mismos. Solo podrá ser provechoso para nosotros. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué debemos glorificar a Dios? Nosotros, mis hermanos, debemos glorificar a Dios en primera medida porque Él nos creó. Él es nuestro creador. Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a Él, y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mis hermanos, nosotros existimos, usted existe, usted está ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios le creó,
porque Dios le hizo por medio de una creación especial. No somos producto de una evolución, somos producto de la actividad creadora de Dios. Dios nos creó, pero también debemos glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos salvó. Como quien dice, Él nos compró y después nos volvió a comprar. Nos salvó, nos compró con su sangre preciosa. Así que ese es motivo más que suficiente para glorificar a Dios. Ahora, la tercera pregunta. Nosotros glorificamos a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando nuestra vida se centra en Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, si usted lo estudia, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, cuando se estaba desplazando por el desierto, el tabernáculo iba en medio de las tribus. Y todas las tribus se reunían en torno al tabernáculo. ¿Sabe qué estaba enseñándonos? Que Dios era el centro de sus vidas y que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Así que glorificamos a Dios, le damos la gloria a Dios cuando lo obedecemos, cuando lo adoramos, cuando lo glorificamos, cuando hacemos de Dios el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro matrimonio. Así que Dios, mis hermanos, quiere que todo lo hagamos como si fuera para Él. Todo lo que hagamos, dice Dios, todo lo que hagan, háganlo como si fuera para mí. Así que cuando lleguemos al final del día, al final de la tarde, la pregunta que debemos hacernos es: hoy con lo que yo hice, ¿agradé a Dios? Con mi trabajo, con mi actividad, con mi servicio, ¿sería que agradé realmente a Dios? Esa, mis hermanos, repito, debería ser nuestra autoevaluación al final del día. Porque a Dios, mis hermanos, no le importa cómo sea tu jefe. A Dios no le importa cómo sea tu pastor. Él va a arreglar cuentas con ellos después. Dios no te va a preguntar: ¿y qué piensas de tu patrón? ¿Qué piensas de tu jefe? ¿Qué piensas de tu pastor? No, a Dios no le importa eso. A Dios le importa cómo fue tu actitud, cómo fue tu trabajo allí en ese lugar, cómo agradó a Dios con tu actividad, si hubo temor de Dios en el corazón en cada una de las actividades que hemos desarrollado durante ese día. Porque la misma palabra nos enseña que somos diligentes, responsables, comprometidos con nuestro jefe, con nuestro líder, con nuestro patrón. ¿Saben qué dice la Biblia? Que eso Dios lo va a recompensar, mis hermanos. Eso no es gratuito. Dios lo va a recompensar. Ahora, ¿cómo queremos que Dios nos dé algo mejor? Si en lo que estamos haciendo, estamos siendo infieles. Si no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿cómo esperamos entonces que Dios nos dé algo mejor? Lucas capítulo 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que cuando eres responsable, cuando eres diligente, comprometido en lo poco, mis hermanos, no tengas la menor duda que Dios nos va a bendecir, que Dios, mis hermanos, nos va a ascender. Dice, el texto dice luego, dice, debemos trabajar, dice, ¿cómo? Dice, sino como siervos de Cristo. Como siervos de Cristo. Esto, mis hermanos, significa que todo lo que hagamos, que todo lo que debemos hacerlo haciendo primeramente la voluntad de Cristo con todo nuestro corazón. Repito, primeramente en todo lo que emprendamos, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que nuestro trabajo, que nuestro servicio, que nuestra actividad sea con interés, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio si es necesario. No es que cuando viene el jefe, cogemos la escoba para barrer y viene el jefe y la escoba. O el computador para hacer que trabajamos. Pero el jefe da la espalda al jefe y sacamos el celular y a chatear se dijo.
Eso, mis hermanos, no es rectitud. Eso no es transparencia. Eso es hipocresía. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es no tener temor en el corazón de nosotros como creyentes, como cristianos. Una de las cosas, mis hermanos, tal vez más tristes, o que lo entristecen a uno como cristiano, como pastor, es que alguien le diga, por ejemplo, mire, resulta que la personita que me recomendó, que supuestamente es cristiana, la verdad no me sirve. Yo prefiero trabajar con alguien que no sea cristiano porque da más testimonio. Y esos casos, mis hermanos, tristemente abundan. Por eso uno lo piensa muchas veces para recomendar a un cristiano a trabajar, porque es que no está en juego no solamente nuestra reputación, sino el nombre de Dios. Personitas, hermanitos, entre comillas, tal vez diríamos que son muy mal testimonio de trabajo en las empresas, cuando deberíamos ser, que lo contrario, debemos ser luz, ¿cierto? Debemos ser luz en medio de esa oscuridad. Deberían los empresarios, los patrones, los jefes decir, uy, mándeme cristianos, porque esos cristianitos, qué tremendos trabajadores. Pero es lo contrario a veces, no me manden más cristianitos, porque eso es, qué tristeza, mis hermanos, la verdad, qué es tristeza. El texto luego dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto, mis hermanos, significa con buena disposición, con buen ánimo para trabajar, con entusiasmo. No que te den el trabajo, te den el contrato, te den el ministerio, el cargo y el primer día llegan tarde, o el otro día piden permiso, o vienen cuando tienen que servir nomás. Eso, mis hermanos, no es rectitud. Eso, mis hermanos, no es transparencia. O es el primero en querer irte de un trabajo. O cuando lo necesitan, se niega, se esconde. Eso, mis hermanos, no es rectitud. Y ahí, mis hermanos, no puede haber bendición. No puede haber bendición. Dios no puede respaldar eso. Porque Dios no quiere eso. Dios aborrece esa actitud hipócrita y de falta de temor en nuestro corazón, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El siervo creyente siempre, repito, oído, siempre debemos tener presente que todo lo que hagamos en el trabajo donde estemos, hacia el trabajo más sencillo, ese trabajo, lo que estamos haciendo ahí, debemos hacerlo, dice, como si fuera para Dios, porque realmente lo que estamos haciendo ahí es para Dios, porque ahí está en juicio, está en tela de juicio nuestro testimonio, que la gente diga, que el patrón diga, oiga, este muchacho, esta muchacha, esta mujer, este hombre es diferente a todos los trabajadores. Y entonces, ¿sabe qué pasa allí? Que el nombre de Dios allí es exaltado por nuestra actividad, por nuestro testimonio. Por eso todo lo que hacemos es para Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que sea hallado fiel. ¿Qué significa fiel, mis hermanos? Significa confianza. Debemos inspirar confianza en todos los sitios, empresas, trabajos u organizaciones donde estemos. Debemos inspirar confianza. Que las personas, que los jefes, que los líderes, que los superiores puedan confiar en nosotros. Eso es una persona que sea hallada fiel. ¿Cómo, mis hermanos, repito, cómo queremos que Dios nos bendiga más si Él nos da un trabajo, nos da una oportunidad, nos da un ascenso y somos infieles con el mismo Dios? No nos congregamos, no venimos a la iglesia, por ejemplo, no diezmamos. ¿Cómo, repito, cómo uno puede confiar en una persona que es infiel con Dios? ¿Cómo? Un pastor me enseñaba algo que siempre recordaré. Decía, no le preste nunca plata a nadie que no sea fiel con Dios porque se la va a robar.
Tenía toda la razón, ¿verdad? Si alguien es infiel con Dios y no es fiel con Dios, ¿cómo puede ser fiel con el ser humano? El verso 8 dice, de Efesios, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mis hermanos, todo, dice aquí, todo lo que hagamos, podemos tener la certeza de que será recompensado por Dios. De alguna manera. Tal vez no lo vemos a ver en dinero, porque uno siempre piensa, uy, me va a llegar plática. Y no sé, puede que sí, puede que no. Pero de alguna manera, todo lo que hacemos, mis hermanos, Dios lo va a recompensar en determinado momento. Todo el bien que hagamos, sin importar a quién. Sin importar a quién, porque a veces queremos hacer el bien solamente a los que nos caen bien, ¿cierto? Pero todo lo que hagamos, sin importar a quién, toda nuestra dedicación, compromiso, diligencia, responsabilidad, sacrificio, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, que Dios lo va a recompensar. No esperemos entonces recompensa de los hombres. Tal vez a veces nos agradecen, tal vez no, pero no podemos hacerlo por ellos, hagámoslo por el verdadero jefe, por el verdadero amo. Dice, Él sí ve y Él es más que justo. Tal vez los seres humanos somos injustos, pero Dios es justo y Él sabe realmente nuestras motivaciones y Él lo va a recompensar. Él es el único justo. No esperemos, mis hermanos, o no espere que si ha sido flojo, si eres irresponsable, desleal, infiel, no comprometido, no diligente, no esperes entonces, mis hermanos, la bendición de Dios. No esperes lo mejor. No esperes lo mejor. Así que las cosas, o las oportunidades, o las bendiciones que nosotros queramos esperar, van a venir en proporción a nuestra fidelidad. En proporción a nuestra fidelidad. Esto obviamente nos debe llenar de motivaciones, sabiendo que no hay nada en esta vida, mis hermanos, nada, absolutamente nada, que Dios no nos recompense en esta vida o en la otra. Pero siempre podemos tener la certeza que va a haber recompensa de parte de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, por tarde que llegue la recompensa, va a llegar el día final, por tarde que llegue, pero va a haber recompensa. Para terminar este estudio, el texto hace mención a los jefes, patrones también, o líderes. El verso 9 dice, y vosotros amos, hablando aquí de los patrones, a los jefes, a los líderes que tienen personas bajo su mando, bajo su dirección, bajo su guía. Dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dice aquí, mis hermanos, que nosotros como jefes, si somos líderes, patrones, debemos hacer lo mismo con las personas que están bajo nuestro mando, lo mismo que ellos esperan de nosotros, o que acabamos de pedir a los siervos. Exactamente lo mismo les pide Dios a los jefes y a los líderes. ¿Qué es? Primero, trabajar con ellos, dice, con temor y con temblor, ¿recuerdan? Es decir, que de la misma manera en que tratamos al trabajador, o que queremos que nos traten a nosotros, de esa misma manera nosotros debemos tratar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, a las personas, repito, que están bajo nuestra dirección. O sea, debo respetarlos, no abusar de ellos. Si le quitamos a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, les quitamos lo justo, lo que ellos se han ganado por derecho, mis hermanos, eso es como quitarle a Dios. Si queremos tumbar a un compañero, a un líder con cosas indebidas, es como si se lo hiciésemos a Dios mismo. Es exactamente lo mismo.
Dios nos manda, repito, a tratar a nuestros empleados, a nuestros súbditos, a las personas, repito, que están bajo nuestra guía y dirección. Dice, con sencillez de corazón también, con transparencia, con respeto, con honra. No como a un objeto que podemos explotar y abusar de él. El jefe debe tratar a sus subalternos, repito, con respeto y con honra, sabiendo, teniendo siempre presente que también vamos a recibir del Señor su recompensa, de acuerdo a lo que a cómo estamos actuando. El escritor Santiago, allá al final de la Biblia, en el capítulo 5, nos hace una tremenda advertencia. Dice en el capítulo 5, del verso 1 al 6, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué tremendo, ¿verdad? Y muchos sufriendo por ser ricos. Ahora, no es malo ser ricos, pero ahí también hay unas consecuencias. Dice, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, ahora, esto no es para todos los ricos, ¿cierto? Para los ricos que son injustos, los ricos que no honran a sus trabajadores, que no le dan lo justo a sus trabajadores, que les roban lo que ellos tienen derecho. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis engordado vuestros corazones como en días de matanza? ¿Habéis condenado y dado muerte al justo? Y él no os hace resistencia. A esas personas, dice el Señor, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Mis hermanos, una vez más aquí confirma que todo, repito, todo lo que hagamos en esta vida va a tener una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho, de acuerdo a lo que hayamos sembrado, pero todo va a ser recompensado. Dios va a traer juicio sobre todas aquellas personas que han explotado a la gente y aquellas personas, mis hermanos, que han pisoteado también a otras personitas para lograr ascender en un cargo, en una organización, en una industria o en un trabajo. Todos, repito, todos, todo va a ser recompensado, porque Dios, mis hermanos, uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es amor, pero Dios también es justo y Él va a recompensar, repito, cada una de nuestras actividades. Dice en el último texto que leímos, el verso 9 de Efesios, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Nos dice aquí la palabra que también a los jefes, a los líderes o patrones, no debemos vivir amenazando a las personas que están trabajando bajo nuestra responsabilidad. No hay que amenazarlas, no hay que humillarlas. Sencillamente, si alguien no sirve, si alguien no es diligente, si alguien no es responsable, si alguien no es comprometido, si no es transparente, pues sencillamente, ¿qué pasa? No sirve. No sirve. Y debe ser removido del cargo, eso sí, con respeto, pero debe ser removido, porque sencillamente no sirve. Así que, mis hermanos, el Señor hoy nos presenta aquí estas instrucciones para cada uno de nosotros. ¿Saben para qué? Para, mis hermanos, hacernos la vida más fácil y más llevadera.
para que adquiramos sabiduría y podamos vivir una vida tranquila, ¿verdad? Sin tanta tensión, sin tanta preocupación, porque sabemos que estamos haciendo las cosas correctamente, con transparencia, como para el Señor y con temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Quiero invitar por favor al grupo de alabanza. Y les invito por favor para que nos pongamos de pie. Por favor, vamos a terminar esta charla, esta enseñanza que el Señor hoy ha tenido para nosotros. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tus consejos, por tu instrucción, Señor, por la sabiduría que tú quieres impartirnos cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, porque aunque tú hayas partido, Señor, al trono, no nos has dejado solos, no nos has abandonado, sino que nos has dejado primeramente tu santa palabra, nos has dejado tu voluntad, tu deseo, tu consejo, para que a través de él, a través del estudio, del conocimiento de tu palabra, nuestra vida, mis hermanos, en este mundo sea más llevadera, sea más fácil. Bendito Dios, gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias, bendito Dios. Queremos, Señor, darte a ti toda nuestra gloria, porque tú la mereces, porque tú ya eres glorioso, porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra gloria, de toda nuestra honra, porque sencillamente, Señor, debemos ser agradecidos, debe haber gratitud en nuestro corazón por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros, sea poco, sea abundante, pero hasta este día, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Has sido bueno, Señor, y siempre, siempre serás bueno. Por eso, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos alzar nuestra voz, abrir nuestra garganta, Señor, para decirte que estamos agradecidos, que hay gratitud en nuestro corazón y que tú, Señor, eres el único digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra gloria.